Vamos a conectarnos a esta hora de la mañana con el doctor Ramiro Aguilar, analista político, y con él vamos a hablar de la coyuntura política. Doctor Aguilar, buenos días, gracias por darnos su tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. No escucho, parece que está con mute. Algo pasó. Bueno, me avisa Jorge cuando ya podamos conversar con el doctor Aguilar. O salga y vuelva a entrar, doctor, que a veces eso ocurre. Y en estos días como que la situación a veces se nos torna medio complicado. Parece ser que hay algo como que nos ha dejado el terremoto ciertas secuelas. Y aparte los calores intensos que hay acá en la costa ecuatoriana. Ahora sí, Hola. póngalo en pantalla, doctor. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos en este día lunes, inicio de semana. La situación complicada para el país, bueno, aparte del terremoto que hemos tenido este fin de semana, el terremoto político también que siente el gobierno, no sabe para dónde coger el presidente de la República. Yo no sé si a ratos lo veo entre la espada y la pared. Ahora lo veo que aparece con los ministros, no sé si necesita refuerzo para andar, para sentirse más fuerte, porque lo vemos que de alguna manera ha estado solo durante mucho tiempo, pero ahora veo que aparece con los ministros. Doctor. Jaime, el problema del Ecuador es el vacío de poder que hay en este momento. O sea, políticamente hablando, el Ecuador vive un vacío de poder. Hay una figura espectral, una figura en ectoplasma que se llama Guillermo Lasso, que formalmente es el presidente de la República, pero no manda a nadie, no manda ni siquiera a sus ministros. ¿O creen ustedes que un gobierno que está a puertas de un juicio político, que tiene el 80% de repudio nacional, que perdió una consulta popular el 5 de febrero, tiene un dedo de legitimidad y de autoridad para ejercer la fuerza de la ley en el Ecuador? Ninguno. Entonces se pasean, se toman fotos. Pero Jaime, este fin de semana vuelvo sobre los hechos que usted remarca. Se produce un terremoto en Machala, que afecta a Machala, Cuenca, Guayaquil. Y en redes, lejos de expresar solidaridad respecto de la tragedia, el sector más recalcitrante de la derecha trató de posicionar una idea, que de haberse producido el terremoto en el gobierno del expresidente Correa, se había subido el IVA al 14%. Y comenzaron a jugar estos tipos que son impresentables, me controlo en el adjetivo que quiero usar. Comenzaron a jugar con esta idea de deslegitimar el gobierno del expresidente Correa frente al terremoto del 2016 y posicionar el gobierno de Lasso frente al terremoto del día domingo, porque no ha subido el IVA. ¿Se da cuenta, Jaime, que hay que ser un miserable, pero un completo miserable en términos comunicacionales? Yo no sé quién dirige las redes del gobierno, no sé si siga siendo el hijo de Vera o quien sea, pero hay que ser un miserable para, después de una tragedia, tratar de posicionar un mensaje político que además es incomparable y tonto. En la madrugada del viernes en Quito, entraron a un chongo, en la zona de Carcelén, a matar a diestra y siniestra. Matan hasta a la señora que vendía los caramelos fuera del chongo. Y el gobierno no reacciona. O sea, por eso le digo, hay un vacío de poder. No hay ministro del Interior, no hay ministro de Gobierno, no hay presidente de la República. No. Aquí hay un grupo de gente fantoche que sigue cobrando sueldos de ministros o de presidente, pero que no tiene ninguna autoridad. Es importante, Jaime, sumamente importante, que el Ecuador recobre la autoridad pública. Y evidentemente Lasso ya no lo puede hacer, ni su gobierno lo pueden hacer, porque el gobierno de Lasso fue revocado de facto el mandato, de hecho el mandato, el 5 de febrero de 2023, cuando perdió la consulta popular. En ese orden de cosas, un gobierno revocado no puede seguir gobernando, pues.
Entonces hay que acelerar un poco el tema del juicio político para entrar en una transición y que alguien, el vicepresidente, se haga cargo y espero que el vicepresidente, con un poco de sentido común, no divisionismo ni traición, sino sentido común, espero que Borrero esté armando equipo, que tenga ya un principio de cómo tomar el Ecuador y reconstruir la autoridad pública. Será un gobierno transicional, lo que usted quiera, pero alguien tiene que ejercer la autoridad pública. Doctor, ¿qué pensar de esta imagen, Jorge? Póngamela en pantalla. A ver, me avisa si ya la tiene. Mire, el presidente de la República en pleno, con su gabinete, coordinando acciones para el tema del terremoto, escribiendo, pero no escribe en ningún papel. Dibuja. Está dibujando imaginariamente. Dibujando barquitos a vela. Pero sin papel. No, por eso le digo, es imaginario, es un hombre que está extraviado, ¿no? O sea, quiere mostrarse ante la gente que está ocupado, que está haciendo algo. Cuando hablaba del tema de cómo ayudar a las familias, cómo ayudar a los problemas que está viviendo la gente que ha sido afectada producto del terremoto, yo veía un presidente que hablaba sin sentir la realidad, sin sentir lo que está pasando en el Ecuador. Se nota que hay un presidente que está prácticamente como desubicado. Bueno, Lazo es un tipo ausente, es un tipo de sensibilidad. Es presente ausente. No, es ausente, es un tipo de sensibilidad ausente. Yo diría que es un tipo de ética ausente. No le conozco personalmente, pero políticamente le puedo decir que es un tipo extraño, ¿no? No se olvide usted que cuando estaba entregando algunas casas, de las poquísimas que ha hecho su gobierno, jugaba con la llave, haciéndole el jueguito con la llave a la señora que con ilusión quería encontrar la llave de su casa para poder vivir. Ese es Lazo. Y ese es el gobierno de Lazo. El mismo gobierno, le repito, Jaime, que de manera despreciable, de manera miserable, después del terremoto quieren posicionar una campaña en redes relacionada con el IVA. Entonces, ese tipo de cosas, como la fotito esta del presidente en su libro imaginario, en su cuaderno imaginario, escribiendo las ideas que probablemente tiene, que son ideas vacías. Esa imagen traduce lo que es Lazo. Lazo es una gran farsa, pero una farsa dañina. Está haciendo mucho daño al país. Porque un país no puede tener un vacío de autoridad pública. Claro, la verdad que sorprende, ¿no? Entrando al tema de lo que ha ocurrido en la bitácora de Carondelet, doctor Ramiro Aguilar. Hernán Luque Lecaro, el torpe, como le decía el presidente de la República, y después dijo que lo votó porque no tenía confianza, que ahí se puso la soga al cuello el presidente Guillermo Lasso, ha entrado 36 veces de acuerdo a la bitácora de Carondelet. Pero dentro de esas 36 veces, esos días que entraba Hernán Luque Lecaro, entraban asambleístas, entre ellos el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, que en estas investigaciones ha sido un poco ausente. Ahora último tuvo que salir a decir que sí conocía, pero que no denunció cuando tenía que denunciarlo. Bueno, esto de la bitácora es muy decidor. Primero, Jaime, déjeme decirle que cuando yo fui legislador, en el periodo 2013-2017, no fui jamás, porque no tenía para qué ir al Palacio de Carondelet, porque mi trabajo era en el Palacio Legislativo. Era mi trabajo en el Palacio Legislativo. Y cuando van legisladores al Palacio de Gobierno, generalmente van los legisladores de gobierno a tener reuniones políticas con el presidente. Lo que resulta extraño, es que no se hayan convocado públicamente, como se hacía en el periodo de 2013-2017 en presidencia para los que eran en ese momento asambleístas de gobierno, que no se haya hecho pública la convocatoria. Se va a reunir el bloque de asambleístas de gobierno con el ministro de gobierno, con el presidente en el Carondelet. Y lo raro es que solo vaya Villavicencio y otros pocos legisladores más en tan alta cantidad de visitas.
Ahora, no es de sorprenderse tratándose de Villavicencio. Tratándose de Villavicencio no hay que sorprenderse de nada, porque al hombre le cambió la vida ser asambleísta. O sea, el hombre no es un servidor público, sino un hombre que se sirve de la función pública. Y eso es algo que en el mundo político ecuatoriano se conoce de una manera total. Se conversa con autoridades de gobierno, con autoridades de los organismos de control en privado, no voy a decir ni quién ni cuándo, pero el concepto que se tiene de Villavicencio es el peor de los conceptos. Solo la prensa corporativa, Jaime, solo los medios de comunicación que blindan al gobierno, que son igual de impresentables, le abren micrófono y tratan de hacer virales los videos de Villavicencio, que a veces son hasta irracionales. O sea, Lazo, con el esfero y sin papel, está redactando los discursos de Villavicencio. Así de claro es esto. Y así de irracional está la política ecuatoriana en este momento. El tema es que el juicio político va a pasar por la Comisión de Fiscalización. Y no creo que Villavicencio tenga la imparcialidad para presidir esa comisión. Me parece a mí que lo primero que tiene que hacer la Comisión de Fiscalización para transparentar el juicio político al presidente es pedirle al visitador de Carondelet, a Villavicencio, que se excuse. No puede presidir la comisión un tipo que casi es el mayordomo del presidente en la Asamblea Nacional. Correcto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, doctor, que últimamente ya no está apareciendo mucho Villavicencio en las entrevistas. Ahora aparece Ricardo Vanegas. Pero Vanegas es parte del Frente Parlamentario Anticorrupción. No sé si usted recuerde que en algún momento Villavicencio lo acusaba del caso Oro Negro, pero ahora son uña y mugre, decían mis amigos del barrio. Pero Vanegas es el chavito del 8 de la Asamblea, pues, o sea, ahí sí ya ni comentar, Jaime, eso es patético, pues, totalmente patético. El hombre es el chavito del 8. Ahora, el día que se aprobó ese informe de la comisión multipartidista, que fue un día sábado, hubieron 104 votos. Resulta que no digerían bien lo que habían votado el día sábado. El día lunes ya tenían otra posición. Habían asambleístas que habían votado, que ya decían que no van a votar por el juicio político. ¿Por qué toman esta postura, doctor? Porque yo creo que a la final hay algunos asambleístas que hacen de la asamblea un negocio y le están tratando de sacar a este moribundo gobierno de Lazo lo que pueda. Sí, no hay otra explicación, Jaime. No le demos vueltas al foco político. No. Esto es un tema de qué le piden al gobierno de Lazo y qué les da el gobierno de Lazo, que debe estar en este momento botando la casa por la ventana, porque necesita los votos para evitar el juicio político. No obstante, creo que será un esfuerzo vano, porque el enojo del pueblo ecuatoriano es tan fuerte, expresado, le repito, en ese 80% que repudia al gobierno. Y el pueblo ecuatoriano está un poco contenido en espera de que el juicio político se resuelva. Si el juicio político no se resuelve, el pueblo no puede vivir. No podemos vivir, pues, Jaime, en ciudades donde uno salga y le masacren. No podemos vivir en un país donde hay un desastre natural y el gobierno en su estructura de comunicación lo que atina es a tratar de mezclar las cosas. No podemos vivir con un gobierno que no tiene ni la menor voluntad de invertir en servicios públicos. Solo asociemos el terremoto a algo válido. Terremoto. Supongamos que habrían más víctimas fatales que afortunadamente, gracias a Dios, no hubieron. Pero supongamos que las habría habido solo para efectos del análisis que le voy a hacer. ¿Cuántas camas disponibles tenía el hospital público de Machado? No hay. ¿Tienen tomógrafos? ¿Tienen quirófanos habilitados? Medicina. ¿Tienen medicina? ¿Tienen médicos?
Si se necesitaba albergues, ¿tiene la Secretaría de Riesgos recursos para los albergues? Si se iba el agua potable, ¿qué hacían? No, no podemos, no. Gente, es una irresponsabilidad como país seguir teniendo un gobierno como el de Lazo en funciones. ¿Qué puede pasar si Lazo sigue en el país? Va a haber un estallido social brutal y eso va a ser terrible y extremadamente peligroso, porque además en las calles en este momento se está librando una guerra urbana. Es decir, no es que hay que analizar los incidentes de la balacera contra JR en el Triunfo el día jueves o miércoles de la semana anterior, la balacera en el Chongo de Quito, en Carcelén el día 7 de marzo. No se pueden ver esas cosas como hechos aislados. En el Ecuador hay una guerra urbana. Póngale a una guerra urbana de gente altamente armada, violenta, un movimiento político de gran movilización social, que es un cóctel donde todo el mundo se juega la vida. Todo el mundo se juega la vida. Y otra cosa que quiero remarcar, Jaime, también este tonto equipo de comunicación del gobierno, este miserable, este impresentable equipo de comunicación del gobierno, tonto, impresentable, miserable equipo de comunicación, ha sacado ahí una campaña de que quieren presentar el juicio político como un golpe de Estado. Señores, el juicio político es un mecanismo constitucional. Está en el Ecuador, en las constituciones del país desde el principio de los tiempos. Todo mecanismo constitucional de relevo de un presidente incompetente y corrupto no puede jamás ser confundido con un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando van los militares, abren las puertas del palacio, sacan a los civiles, se uniforman y dicen: aquí gobernamos nosotros. Y al que no le guste, pues le damos garrote y bala. Ese es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado cuando la Asamblea establece un mecanismo constitucional. Constitucional absolutamente. Están intentando confundir a la población. Intentando confundir, pero hay que tener mensajes claros de respuesta. En ese video que está rodando, que dura 5 minutos, que me parece un video muy largo, y que solo ponen gente clase media alta, porque ahí no hay gente del pueblo. Yo veo a un Carlos Andrés Vera, imagínense, pues ya, ¿qué puedo pensar? Pues veo a una Teresa Arboleda de Chotel, presentadora de Coavisa, ex presentadora de Coavisa, veo a un Gómez de la Torre. O sea, ¿a quiénes del pueblo veo ahí? No veo a gente del pueblo. Pero además, Jaime, están enojando más a la gente. O sea, la gente ve ese video y ve unos 5 peluconcitos hablando de un país que no existe, cuando cruzando la puerta de la casa, nos asaltan. Y nos matan. Yo he sido víctima de un asalto muy violento, que no lo hayas hecho público ni subido a redes por un tema de que hay gente que se alegra de las desgracias que le pasan a uno. Así es. Pero yo he vivido en carne propia lo que es que le pongan una pistola en la cabeza y que le disparen y que por suerte no se caigan las balas por un celular. O sea, a mí no me cuentan la historia, yo la viví y el pueblo la vive. Entonces, cuando yo veo a 4 o 5 peluconcitos, ¿sí? Oliendo a talco Menem y poniéndose en el pelo fijador, decirme que el país está perfecto, perdóneme, Jaime, pero me indigna, absolutamente. Y la misma reacción que tengo yo tiene el resto de la gente que tiene problemas de desempleo, seguridad, familias que se han roto por la migración, que le repito, así no tiene que irse a un hospital, no tiene remedios, no tiene equipo. Peluconcitos, vayan a contarle la historia de que esta es la vida de Lazo en el País de las Maravillas a otro lado. La verdad que sí, yo no sé cómo pueden prestarse para hacer un tipo de mensaje como esto. La señora Teresa Arboleda, que yo creo que no necesita salir a defender a un gobierno que está casi que en una etapa donde está de salida, podríamos decirlo. Pero bueno, son personas que defienden la postura. Es mucho clasismo. Ahí hay mucho clasismo, mucho sentido de clase. Es decir, no estamos hablando aquí de un grupo de ex periodistas. No, olvídese, ellos son jubilados, ex periodistas jubilados, no existen.
es un grupo de gente que es clasista. Entonces, ese es un video clasista, que le interesa, le gusta y disfruta de que las clases sociales se fragmenten y que la clase que tiene más dinero se ría y pise a la clase que tiene menos dinero. Y ahora están atacando mucho a Isa, ¿no? Isa salió el día viernes, si no me equivoco, a pronunciarse luego de que se reunió la CONAIE con todas las organizaciones sociales que van a estar vigilantes sobre el tema del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Desde el día viernes para acá lo atacan a Isa porque dicen que Isa es un desestabilizador, que es un terrorista. Están volviendo a atacarlo como antes. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y sobre todo es una concepción tan torpe de la política, volviendo a este equipo torpe, impresentable y miserable de comunicación del gobierno. Supongamos que Isa mañana decide retirarse de la política. Sí, se va. Se va al Caribe o se va a su comunidad. Se va, sencillamente se va. Dice, no, ya me harté, me voy. ¿Que la CONAIE no tiene una organización transversal? La CONAIE no es orgánica. ¿Que Isa es el rey de la CONAIE? Isa es el presidente de un movimiento orgánico, donde las decisiones se toman orgánicamente. Isa puede ser reemplazado mañana por cualquier miembro de la CONAIE en igual condición de formación política, de formación intelectual y de capacidad de movilización. Pero en ese análisis pequeño, torpe, clasista, que quiere establecer y deslegitimar al individuo, no entendiendo que son decisiones colectivas de órganos, además, muy comunitarios, están tratando de deslegitimar a Isa. Isa puede decir mañana, ok, señores, chao, me voy. La CONAIE va a tener el mismo comportamiento y las organizaciones sociales el mismo comportamiento vigilante de la actuación de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional frente al juicio político. Correcto. Doctor, pasando al tema a ver, Alberto Dajic, le voy a leer estas declaraciones que dio Alberto Dajic antes de pasar a otro tema. Dajic dice, Jaime Roldós usó la frase, insolente recadero de la oligarquía. Isa amenaza ni más ni menos a la Corte Constitucional. O fallan como él dice o sale a la calle. Este es un insolente recadero de la anarquía. Nunca nadie odió más al Ecuador que él. Nunca, nunca. ¿Qué le parece esa postura de Dajic? Es una postura totalmente clasista de un hombre que tuvo que huir en avioneta fumigadora a Costa Rica cuando Carlos Solórzano Constantine ordenó su prisión preventiva. O sea, un hombre que no tuvo el valor de afrontar a la justicia. Y que además ha sido un hombre ingrato, porque quien le amnistió, quien le dio la amnistía para que pueda volver fue el expresidente Rafael Correa. Entonces, Dajic es correlón, muy correlón. Los galleros tienen un término lindo, ¿no? Es un gallo guarucho. Es correlón, no enfrentó a la justicia y ahora viene a ser el gran pensador de la derecha ecuatoriana. Ok, piense y diga lo que quiera. Piense y diga lo que quiera. Use la retórica que quiera. El tema aquí es que, le repito, si prescinde la CONAIE de Leonidas Issa, habrán 100 dirigentes igual de aptos, igual de militantes, igual de preparados, igual de orgánicos. Este clivaje que quiere hacer la clase a la que representa Dajic, que es quienes tienen dinero, quienes están bien, son los que representan el orden, el progreso, la paz, y quienes están pobres, están mal, son porque son unos ineptos y además son unos anarquistas, es propio del siglo XIX, ¿no? Entonces, también hay que entender que Dajic ya tiene bastante recorrido vital y que lamentablemente su problema es que se quedó anclado al siglo XX, lo cual demuestra que su referencia es una frase dicha por Roldós antes de 1981, es decir, hace más de 40 años. Doctor, ¿usted cree que el presidente Lasso se pueda sostener en el poder todavía? No, porque el mandato de Lasso fue revocado el 5 de febrero de 2023. Es solamente el formalismo constitucional
el que se está cumpliendo y está bien que se cumpla, porque hay que respetar los procedimientos, pero Lasso está fuera de la presidencia de la República desde el 5 de febrero del 2023. Por eso es que hay un vacío de poder, por eso es que no manda nadie, por eso es que ningún ministro ya tiene autoridad y la burocracia está funcionando como loca, sin cabeza, sin directriz, sin políticas públicas, sin nada. ¿Borrero tendrá músculo político para gobernar el país? Ese es un misterio porque, le repito, yo no he leído lo que piensa Borrero políticamente, no le conozco, no he hablado con él nunca y no le he visto actuar públicamente en el gobierno de Lasso, nunca. Entonces, Borrero es un misterio, pero es al que le toca, es al que le corresponde. Entonces, si quiere, señor Borrero, le doy un consejo grateche. Como es inminente la posibilidad de que el gobierno de Lasso termine, ya debería usted teniendo equipos de gobierno, planes de trabajo, lo que los ingleses llaman un gobierno a la sombra. La oposición inglesa tiene un gobierno a la sombra. Tienen el mismo equivalente de los ministros en la oposición. Entonces van haciendo un gobierno a la sombra y confrontan las tesis. Perfectamente válido en una democracia parlamentaria. Así que me parece a mí que Borrero debería ya, para que no le coja por sorpresa, no se desayune, que no vaya ahí chuta, me tocó. No, a usted le corresponde, usted es el sucesor, a usted le toca por disposición expresa en la Constitución. Entonces, prepare equipos y entienda que la política neoliberal del Ecuador terminó. Es decir, el 5 de febrero de 2023 el Ecuador dio una clara instrucción a sus gobernantes. No queremos neoliberalismo, por eso pierde la consulta popular. Y por eso el progresismo gana, progresismo me refiero a Pachacuti y la Revolución Ciudadana, ganan la mayoría de alcaldías y prefecturas del país. Entonces, como el país no quiere el neoliberalismo, creo yo que el plan transicional de gobierno de Borrero debería ser un plan que se vaya alejando del neoliberalismo. Y para ello, el primer tip debería ser reformar esa ley terrible que aprobaron en el gobierno, a finales del gobierno de Moreno, en virtud de la cual no se puede repatriar la Reserva Internacional del Ecuador para inversión social y pública. Y se tiene ahí jugándose la vida en Suiza. El Credit Suisse acaba de tambalearse este fin de semana y usted no encontró una sola noticia en los medios nacionales. Cuando era noticia en todos los instrumentos, de comunicación financieros. ¿Qué pasa si quiebra ese banco? Y ahí está la reserva, doctor. No sé si esté ahí la reserva, pero está tambaleando el sistema bancario suizo. Hoy mismo acaba de tambalear el sistema bancario español, está tambaleando el sistema bancario inglés. O sea, si nosotros tenemos las reservas en Europa, habría que poner mucha atención en este momento a ver dónde están las reservas. Pero hay un problema, Jaime. No las podemos repatriar. Claro, la ley no permite. Correcto. Hay una crisis en la banca de Occidente en este momento. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendría que hacer Borrero es empezar reformando esa ley y eso implicaría tomar cierta distancia del Fondo Monetario. No es camino fácil el que le toca transitar a Borrero, pero tampoco creo que sea tan irresponsable el señor Borrero de querer llegar a ese momento a ver la película. Ojalá esté ya, y esto no es ni conspiración ni traición, señor, él es vicepresidente, le toca. Si se llamara García Pérez, lo que fuera, y estuviera en las mismas condiciones en otro país, sería lo mismo, él es el vicepresidente. Doctor, ¿él tendrá que hacer un gobierno de concertación? Es lo más lógico, pero la concertación es sobre un viraje de la política pública del gobierno del neoliberalismo hacia el progresismo. O sea, no es un tema de ir a coger cargos, no es un tema de decir, a ver, le voy a nombrar a este fulano ministro de gobierno porque es progresista. No, compadre, si el problema es que el país quiere un viraje, quiere ir a otro puerto. Usted me estaba llevando al paraíso del neoliberalismo, ¿no? El país quiere irse a la solidaridad, a la inversión pública, a la inversión social, al progresismo. Y para eso necesita barco. Y el barco es el virullo, la plata, el dinero, y eso está afuera. Claro, y además que este país no tiene moneda propia, pues necesita recursos. Por eso es que, y todavía ellos se tiran flores, dicen, bueno, ya estamos reduciendo el ISD. Eso quiere decir que el dinero seguirá saliendo, pues. Les repito, Jaime, yo quisiera una declaración de las autoridades económicas del gobierno. Y si algún periodista de los que queden en este país va a una rueda de prensa del ministro Arosemena o de las autoridades económicas, lo básico, preguntarle, pero es elemental, si era una cosa mundial hace 2 días, desde el jueves de la semana anterior, el gran golpe que está recibiendo el Credit Suisse, el resto de la banca suiza. Le repito, hoy mismo al amanecer, el banco, el BBU, el
el Banco de Santander, los grandes bancos españoles están estuvo en problemados bancos en Inglaterra. Entonces lo básico es decir, oiga, ministro, ¿dónde están las reservas? Pero es elemental, es primera pregunta. Primera pregunta. Básica. Ojalá alguien y le pregunten, porque si perdemos eso, Jaime, se acabó. Estamos fritos. Doctor, Se acabó. ¿qué garantiza la Reserva Monetaria Internacional para el país? Todo. En este momento. En este momento, Nada. está ahí para garantizar solo la deuda. Solo el cumplimiento de la deuda pública interna y externa del banco. Solo para eso está. Porque eso dice la ley. La Reserva Monetaria solo sirve para garantizar deuda. ¿Sí? O sea, Pero no podemos usted le coger daría- ese dinero para atender las víctimas del terremoto. Está prohibido por la ley. Así de loca fue la ley que aprobó Moreno, obligado por el Fondo Monetario Internacional y con la aquiescencia de Lasso y los legisladores de CRE. Y quién creyera, en ese gobierno se pagó deuda adelantada hasta el 2023, ¿verdad? Y se pagó en medio de la pandemia, ¿no? En marzo del 2000. La en gente marzo muriendo. No, la gente muriendo, la gente en Guayaquil. ¿Qué le voy a contar yo a usted y a Guayaquil? ¿Por qué hicieron la gente eso? en las calles. Porque la derecha no tiene alma, mi querido Jaime. La derecha no tiene alma. La derecha lo que tiene es hambre siempre. Mire, otra cosa que se hizo público, un poco para dar contexto en esto, otra cosa que se hizo público este fin de semana en un reportaje del New York Times, es que un político tejano reconoció que a principios de la década del 80 del siglo pasado, cuando estaba en pleno apogeo la crisis de los rehenes norteamericanos, cuando la revolución islámica iraní tuvo de rehenes a los funcionarios de la embajada americana en Teherán, un grupo de políticos republicanos viajaron a Medio Oriente para pactar con los iraníes que no resuelvan el problema de los rehenes hasta después de las elecciones para que pierda Jimmy Carter y pueda ganar Ronald Reagan. La derecha no tiene, y lo mismo hizo Nixon con los vietnamitas antes, es decir, la derecha tiene ese espejo. El espejo de la derecha latinoamericana es la derecha norteamericana. Con ese espejo y con esa falta de escrúpulos, no tienen límites. Entonces, si la derecha norteamericana es capaz de un acto de evidente traición nacional, que ahora ha sido de lado porque Carter está agonizando a sus 98 años y el político tejano que dice esto dice no me puedo callar antes que el hombre se muera. Escrito por el New York Times, también gran noticia y gran revelación. La derecha no tiene escrúpulos, Jaime, no tiene escrúpulos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque les habrán dado premios, comisiones, habrán comprado bonos en rebaja. Ay, usted a saber, pero la derecha no tiene honor, tiene hambre. Doctor, para terminar este tema del presidente, el juicio político, si Guillermo Lasso quisiera en este momento cambiar, denme la oportunidad, salga en una cadena nacional, denme en 3 meses, ya dijo 100 minutos, ¿no? Denme en 3 meses, que yo en 3 meses voy a cambiar el país. Ahora sí, por favor, es la última oportunidad que les pido. En 3 meses cambio el país. Lo podrá hacer, aunque ya en este momento ha repartido ministerios, ha repartido tantas cosas para que los asambleístas, algunos estén con él. No, imposible. El 5 de febrero del 2023, Jaime, el pueblo ecuatoriano le revocó el mandato a Lasso. Y el mandato no se reconstruye por cadena nacional o por última oportunidad, ¿no? Eso es un hecho consumado. Doctor, me gustaría que me dé su criterio sobre lo que estás viviendo en este momento el expresidente Lenín Moreno. Hace varios años, como 4 años si no me equivoco, o 5 años, lo dijo en Perú, que no perdía la esperanza de tener a un presidente preso. ¿Será que le va a caer la saliva a él? Si cae Almagro, cae Moreno. Es decir, Moreno vendrá al Ecuador preso, eso es inevitable. La que demora la inmunidad diplomática que debe tener por el carguito que le dio Almagro en la OEA. Almagro está también pendiendo de un hilo porque tiene ahí unos escándalos y unos líos en la OEA de ser un malviviente como lo que es. Entonces, si cae Almagro y a Moreno le dicen, señor, no haya más inmunidad diplomática, Moreno está aquí en 10 minutos y todos los vinculados al tema de Sinovic. O sea, ahorita no lo pueden detener a Moreno si le emiten una orden de prisión.
Debe tener inmunidad diplomática. Yo creo que le mandaron al Paraguay le mandaron con inmunidad diplomática como funcionario de la OEA. Y lo que sí tiene medida cautelar sustitutiva, ¿no? Si es que no se presenta en el Ecuador, que no se presentará, Hoy tiene que presentarse. La Corte está en la obligación de dictar prisión preventiva. Eso dice la ley. No hay forma de que la Corte evite dictar prisión preventiva contra Moreno y su familia. Moreno pensó que nunca iba a dejar el poder, tal vez, ¿no? No, Moreno pensó que los americanos iban a proteger siempre. Y los americanos son buenos tipos, pero hay que saberlos de entender. Son, como decía Andrés Manuel López Obrador ayer en un gran evento en el Zócalo en México, con los americanos hay que cooperar cuando los intereses nacionales son los mismos. Es decir, cuando los intereses nacionales americanos y los nuestros son los mismos, hay que cooperar. Sin duda hay que cooperar. Está cerca, es una potencia que está a pocas horas, hay que cooperar. Pero como decía Andrés Manuel López Obrador, cooperación sí, sumisión no. Cooperación sí, sometimiento no. Y Moreno era un sumiso, un sometido, y ahí está pagando las consecuencias, porque los americanos, cuando ya no les conviene la cosa, simplemente desconocen padre y madre. Pero el caso de Moreno lo tenían guardado, ¿no? La fiscal 5 años y nunca tocó el caso de Moreno. Lo impulsa ahora porque necesitaba crear una cortina de humo, desde mi punto de vista, tal vez puede ser que estoy equivocado, para evitar de que Lazo siga en... Es absolutamente cierto. Pero el tema de Moreno es que además el rastro del dinero llega a sus cuentas, o sea, hay transferencias desde las cuentas de una empresa a las cuentas de Moreno, etcétera. Entonces, Moreno fue robando plata como un elefante caminando por una cristalería. O sea, dejó toda clase de huellas, y era cuestión de tiempo que cualquier fiscal acucioso simplemente vea el desastre y siga las huellas para encontrar al elefante. Doctor, bueno, Moreno va a cumplir 70 años, la esposa también, ya es tercera edad. Moreno tiene su discapacidad. Ellos, si es que son detenidos, tendrán que ir a prisión domiciliaria. Pero los familiares de Moreno no se van a escapar, pues las hijas, que eso es lo más terrible que pudo haber hecho. ¿Y usted cree que les importa? Como le digo, la derecha no tiene honor, tiene hambre. Y Moreno y su familia saciaron el hambre de dinero, de legitimidad, de ascenso social que querían. O sea, el arribismo se paga. Aunque empiecen con H, son palabras y conceptos distintos. Honor y hambre. Moreno no tenía honor, tenía hambre. Doctor Ramiro Aguilar, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre a las órdenes, Jaime. Le mando un abrazo grande y que la semana siga sin novedad. Ahora hay que pedir eso, que la semana siga para todos los que nos están escuchando sin novedad. Que no haya más temblores ni terremotos. Ni asaltos, ni muertes, Eso es que vaya sin novedad. Quisiéramos que no haya asaltos. Pues lamentablemente... Y créame, Jaime, el número de muertes por el terremoto son 13. 13. No se sabe ni siquiera el número de muertos que hubo en la balacera de Chonhuequito. Creo que son 5. 5. La tercera parte de los muertos por terremoto fueron una noche de balacera en Quito. ¿Cuántos muertos hubo esa noche en el país por la violencia? Ni los cuantifican. Doctor, ¿por qué ocurre esto? Finalmente, ¿por qué ocurre tantas situaciones de violencia en este país? ¿Será porque ven que no hay gobierno, las bandas? ¿Ven que no hay nadie quien controle? Entonces ellos se vuelven los dueños del Estado. Correctísimo, Jaime. Es un gobierno que no ejerce gobernanza. La gobernanza, de hecho, en las calles es de las bandas. Y la policía actuando con una lógica de cartel. Gracias, doctor. Una buena tarde. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Muy claro el doctor, siempre preciso y conciso, hablando sobre la situación política del Ecuador.